más o menos 2 años. Eh, Sobre todo de cultura, religión de Corea. Así que bueno, como que de a poco fuimos autoaprendiendo y bueno, investigando por la misma curiosidad. Por un lado por la arquitectura, también a medida que iba desarrollando mi carrera, bueno, estoy metiendo en estos temas de Corea y bueno, traté de llevar como un trabajo eh, viendo como por dónde lo podía abordar. Y a mí particularmente, después de haber estudiado un poco de historia, me llamaba la atención, me gustaba más el tema de la vivienda tradicional coreana en entornos rurales, porque también lo vemos en las películas, en los K-dramas, eh, la vivienda tradicional coreana que está en un entorno urbano, que es el Hanok tradicional. En este caso vamos a hablar de la vivienda tradicional en un entorno rural y de cómo se relaciona con la religión que es el neoconfucianismo en Corea. Para empezar, mi compañera había preparado una introducción del contexto religioso. Sofía, nos comentan que no se escucha bien el audio. Quizás puede ser que tenga que ver con el sonido de tu compu. No sé si puedo subir el volumen. O aumentar un O poquito más el volumen si me para que acerco se más, pueda. ¿me escuchan? Dice que se escucha un poquito saturado. Si me pongo el micrófono, ¿me escuchan un poco mejor? ¿Hola? ¿Se Sí, escucha cuesta un poco mejor? no, se escucha un poquito lejos. Bien. Esperen un segundo. Ahora sube el volumen, creo. ¿Se escucha un poco mejor? No, a ver si puedo hacer ruido. No, no puedo hacer nada. Es lo máximo que se puede escuchar. Bueno, ¿se puede escuchar algo al menos? Sí, te pediría que levantes un poquito el tono de la voz para que te podamos Bueno, escuchar con mayor claridad. vale. Bueno, empezamos con un contexto religioso, eh, como para introducirnos en el confucianismo, eh, cómo se diferenciaba de las otras religiones, ¿no? Separa en India, según el lugar de origen de cada religión. En India que encontramos el hinduismo, budismo y jainismo, que es de un carácter introspectivo y filosófico, más centrado en el individuo. En cercano oriente, que tenemos el judaísmo, cristianismo y islamismo, que está ligado a un moralismo de un concepto de salvación eterna. Y en China y Japón, que tenemos un confucianismo, taoísmo y shintoísmo, que lo que predomina es el culto de los antepasados. Esto, bueno, después había preparado sobre Confucio, que el papel de Confucio, a diferencia de las religiones occidentales, eh, él es como un amante de los antiguos, él se llamaba así, porque va a ser el que compila años de historia, de los ritos que se practicaban, para que después se puedan entender más fácilmente. Y le ponía un énfasis a la moralidad, a la virtud y al comportamiento del individuo.
cómo llega el confucianismo a Corea, exponía bueno, que se encontró con un pueblo abierto, con una actitud activa y positiva hacia la religión, con una tendencia a ser pasionales y emocionales en sus experiencias religiosas. Corea es un lugar que el sincretismo lo ven como positivo, o sea, tienen su religión autóctona, que sería el chamanismo, tienen el budismo, que venía desde años. Entonces, cuando se introduce el confucianismo, como que van adoptando todas estas virtudes de cada religión y no contraponiendo tanto de una contra la otra, como suele pasar en Occidente. Después, como un breve contexto, donde va a ser la arquitectura que vamos a analizar, es que se encuentra en la dinastía de Joseon, es cuando el neoconfucianismo se instala como ideología estatal, y en donde la piedad filial va a ser el centro como de la vida. Entonces la relación del emperador va a ser como la de un padre. Cito, así como el hijo obedecía al padre, el padre mantenía y otorgaba educación al hijo. Esto se va a ver en la sociedad reflejado en la relación de familiar, de hermano mayor con hermano menor, esposo con esposa, suegra con nuera, etc. Eso, bueno, como lo paso rápido de la parte de religión porque no es mi parte donde yo me especializo, pero bueno. Y bueno, para analizar la vivienda tradicional coreana, lo divido en tres ejes. Uno importante iba a ser la ubicación. En coreano lo llaman Pungsu, que sería el Feng Shui chino. El segundo eje va a ser la jerarquía, propuesta por el neoconfucianismo. Y la tercera va a ser el clima relacionado a la tecnología. Acá en esta imagen es de una aldea coreana y se puede ver las diferentes construcciones. Vamos a ver. El Pungsu, o Feng Shui, se basa en la existencia de una energía vital o chi, cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición del espacio, las orientaciones y los cambios de temporada. Empiezo por acá, porque bueno, antes de emplazar una vivienda, lo importante es dónde se va a emplazar la aldea. Generalmente había una familia que se emplazaba en un territorio y después se iba generando como una familia extendida. El hijo primogénito es el que se queda con la casa y que se va a encargar de realizar los rituales de los antepasados. Entonces, bueno, como el hijo mayor y el hombre era el que heredaba el apellido, se van creando estas aldeas del linaje. Así, bueno, se van generando estas aldeas. El lugar indicado para la aldea va a ser dado por este Feng Shui, que además de tener un significado del dragón, de la tortuga, bueno, de elementos, es una cuestión de clima también, porque la cosa era ubicarlo en una llanura, rodeado de montañas. Generalmente la montaña superior va a estar en el norte y al sur una fuente de agua. En el Feng Shui, la buena energía la lleva el viento y se va acumulando en los cursos de agua. Así que esta ya venía de China desde hace muchos años, y bueno, en la península de Corea, al tener el 75% del terreno montañoso, como que le viene bárbaro esto, así que bueno.
Acá, por ejemplo, esta es una aldea tradicional, entonces podemos ver al norte el cordón montañoso que va a proteger de los vientos y el curso de agua al sur. El tema de la jerarquización, acá elegí esta imagen para mostrar, porque lo tenemos claro. La casa que tiene techo de tejas es la del Yambang, que es como el encargado de la aldea, tiene un poder dado por el Estado de repartir tierras y de cobrar los impuestos a los aldeanos. Y bueno, acá se ven los techos de paja y que están en una escala inferior, que van a ser los campesinos. Este es el paisaje que podemos ver en Corea. Acá se ve el cordón montañoso, estas casitas bajitas. Estas son las casas tradicionales que tienen dos módulos, son más simples. Se ve la materialidad. Y vamos a compararla con las casas de los Yanban, que esas tienen tejas, tienen puertas de mayores proporciones y van a aumentar en el número de salas que tienen. Acá es una planta con los distintos espacios. Siempre se ingresa atravesando una puerta y al principio vamos a encontrar el Geranche, que es un espacio en donde estaba el personal de servicio o los invitados que iban a la casa de Yanban. Después se va a dividir en el Saranche, que es el espacio para los hombres, y en el Anche, que es el espacio para las mujeres y los niños, que van a tener tareas de cuidado familiar, y van a estar separadas, generalmente van a estar separadas por un muro, o pueden estar directamente construidas en distintos bloques. A la derecha, del lado del Saranche, va a estar el Saranche, que es donde se va a encontrar el altar ancestral, donde va a estar las tablillas ancestrales para realizar los ritos del neoconfucianismo, y que generalmente se va a encargar el hijo primogénito. Ese va a acá. Eso es lo que le contaba. Y el Pimadán es el patio trasero, que es el único que va a tener vegetación, que va a estar en el lado más alto de la casa. Acá lo podemos ver en un corte. Esta casa es la casa del Yanban, que se va a ubicar en la zona más alta de la colina. Acá es lo que le decía del patio, de este lado, el Pimadán. También está relacionado con las montañas, como que tenía la mayor energía, se veía como que las montañas tenían como distintos. Bueno, y el tercer punto que quería mencionar era por la tecnología. Dentro de la tecnología, lo que caracteriza a la vivienda coreana es el sistema ondol, que consiste en piedras lajas, piedras finitas, que se van a colocar sobre otras piedras más grandes y van a formar una especie de conductos, y van a calentar una habitación que se llama van, son los cuartos calentados,
que sería el cuarto principal. En invierno, Corea tiene climas muy fríos, con mucha nieve hasta menos 20 grados, y los veranos son muy húmedos y calurosos, así que al tener estas estaciones marcadas fuertemente, la arquitectura se tiene que adaptar a eso. Y la verdad que se adapta, después de estudiar la arquitectura moderna, contemporánea, eh, bueno, tiene esa singularidad. En Corea todavía se mantiene el BAM, pero con distintas tecnologías, como es la losa radiante. Y bueno, en invierno se calefaccionaba, el sistema este se conectaba con las cocinas o wok, entonces se aprovechaba el fuego de cuando se cocinaba la comida y el humo iba circulando por estos espacios y después salía por una chimenea. Este tiene piedra, después tiene una capa de barro y un papel barnizado que va a cubrir toda la habitación. Estos se intercalan con un maru que va a ser el cuarto como para las estaciones de verano. Es más areado, abierto, tiene piso de madera y también, bueno, se van a dar las actividades de la casa en ese espacio. Bueno, con respecto a la tecnología, el otro tema son las cubiertas inclinadas, los techos inclinados. Estos ayudan a que en el verano, como el sol está más alto, le da sombra a estos espacios que circulan al BAM, y en invierno, por la orientación del sol, permite que ingresen. Y el otro tema son los paredes móviles, bueno, que conocemos que son hechos con madera y con papel, y otros son fijos de papel y barro, pero tienen la particularidad de que, bueno, se pueden correr en algunos espacios y en otros directamente se levantan. Se agarra del espacio abajo de la cubierta, entonces permite que el aire fluya, que tenga ventilación cruzada. Aparte de tener todos estos patios entre habitaciones, es un lugar más cómodo para estar en el verano. Y bueno, también la flexibilidad de espacios. A diferencia de la casa occidental, que ya los espacios están fijos y dados por el mobiliario, por los sillones y todo este tema, que bueno, por más que sea moderno, también te van a delimitar un espacio. En cambio, en la vivienda coreana y en la sociedad coreana, al tener muebles capaz más chiquitos, que se podían mover las mesas, las distintas mesas chiquititas, eso te permitía una utilización del espacio distinta. Así que, Sofía, te molesto porque ya estamos necesitando cerrar bueno, la dale, esa era presentación. la última que tenía preparada. ¿Sí? ¿Esta es la última filmina? Sí. ¿Sí? Bueno. Si quieres dejar de compartir, así nos vemos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por acercarnos estas nociones sobre espacialidad y habitabilidad en el marco de la arquitectura tradicional coreana y particularmente acercándonos una mirada sobre las viviendas tradicionales y su relación también con la filosofía que entrañó esta organización social particular. Como estamos muy justos con los tiempos y quiero ser justa con todos los presentadores, le agradezco a Sofía la presentación y rápidamente doy la palabra a Dina Anabel Ramírez. Dina también se dedica a la arquitectura, ella ha finalizado la diplomatura en estudios coreanos recientemente en nuestra universidad y también es estudiante avanzada de arquitectura, de la carrera de arquitectura en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Dina nos va a presentar
un trabajo que se titula Urbanismo en Corea del Sur, proceso de urbanización y modelo coreano. Me permito decir que este fue un resultado de una investigación que realizó Dina para el cierre, un trabajo integrador que presentó Dina como cierre de la diplomatura en estudios coreanos. Así que bueno, por mi parte, habiéndola acompañado también en la realización de este trabajo, es un gusto poder escucharla presentar sus resultados de investigación en este contexto con todos ustedes. Dina, te doy la palabra. Muchísimas gracias por tu presencia. Hola Verónica, buenas tardes a todos. Sí, te voy a pedir compartir pantalla. Ya te habilité como anfitriona, así que deberías. Bueno, arrancamos entonces. Muchas gracias. Les recomiendo a todos, si quieren minimizar todo lo que es la columna de videos, así pueden ver la pantalla completa de la presentación. Bueno, como dijo mi profesora, la cual tuve el placer de tenerla en el módulo 4 de Cultura, de año CO, soy Dina Ramírez, y bueno, la presentación, como dijo, es del trabajo final de la diplomatura en estudios coreanos, y es sobre urbanismo en Corea del Sur, proceso de urbanización y modelo coreano. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué es el urbanismo? Para los que no saben, es el estudio de los asentamientos urbanos. Y la urbanización es la acción de una operación sobre el territorio. Y el modelo coreano lo vamos a ver más adelante. Esto es Corea del Sur en la actualidad. Podemos apreciar el río Han en el horizonte, con la torre en la montaña Namsan. Y esto es Corea del Sur en el principio del siglo XX, como dijo Sofía anteriormente, que ya analizó la Corea tradicional. Para entender cómo llegó Corea del Sur hasta este punto, esta es una foto, es una imagen satelital que muestra la densidad lumínica, que la vamos a relacionar con el grado de urbanización que tiene Corea del Sur hoy. Vamos a fragmentar este conocimiento en antecedentes, en proceso de urbanización y en modelo coreano. Vamos a arrancar con antecedentes. Estos antecedentes estuvieron atravesados por diversas etapas que van desde la Corea tradicional hacia un territorio de posguerra. Y en el medio lo que tenemos la Corea tradicional, tenemos las políticas de modernización durante la colonización japonesa, la conservación de la estructura territorial colonial y las políticas fallidas del gobierno de Syngman Rhee. Arranquemos por la Corea tradicional brevemente. Esta es la imagen de la Corea tradicional, que se pueden apreciar los tejados de las viviendas, y en el fondo tenemos el palacio, la puerta del palacio Gwanghwamun, del palacio Gyeongbokgung. Esto es una foto también de la Corea tradicional, de unas vías de circulación principal, donde se puede ver la relación de la población y también los diferentes tejados que ya habló Sofía. Después pasamos a las políticas de modernización durante la colonización japonesa, que van del 1910 al 1945. Acá ya podemos ver que este dominio colonial japonés ingresó la modernidad a la península coreana a través de infraestructura eléctrica, a través de fábricas industriales, a través del transporte, y también las ciudades de Seúl y Busan se convirtieron en las principales terminales de carga, ya que contenían las principales instalaciones industriales con gran desplazamiento de la población. También esta es una foto de ese periodo, de la década del 20, donde ya podemos ver un territorio intervenido con un perfil totalmente distinto al que veníamos viendo anteriormente. Pasamos a la etapa de la conservación de la estructura territorial colonial, del 1045 al 48. Acá lo que sucede, bueno, es el fin de la Guerra del Pacífico, y termina el periodo colonial japonés, y lo que sucede acá es que los dos, el norte y el sur, quedan bajo gobiernos tutelares durante 3 años. Y en este momento, Corea del Sur va a quedar bajo el gobierno tutelar de Estados Unidos si no se aplican políticas estructurales que modifiquen el territorio. Entonces, esta foto que estamos viendo del 45, podemos ver un territorio que no está intervenido y sigue con el mismo perfil colonial que vimos en las fotos anteriores. Acá lo que sucede va a ser que cuando termine la guerra y el fin del periodo colonial japonés, se produjeron movimientos masivos de población. El paralelo 38 todavía era impermeable,
era permeable, perdón, y un grupo grande de repatriados y refugiados llegaron a Corea del Norte y otros países vecinos y se ubicaron en medida a lo largo del río Han y se ubicaron a través de asentamientos ilegales. Llegamos en 1948 al 1960 con las políticas fallidas del gobierno de Syngman Rhee. Syngman Rhee expuso dos políticas que no se pudieron llevar a cabo. Una iba a ser de la mano de Japón, pero que se llamaba reforma agraria, revolución verde, pero no se pudo llevar a cabo por la falta de recursos, y otra política que iba a estar de la mano de Japón, pero no se pudo completar por el estallido de la guerra. Acá ya vemos un territorio totalmente destruido, esta es la ciudad de Techón, y también lo que sucedió es que la pobreza extrema impidió cualquier tipo de crecimiento económico durante varios años, y como consecuencia la población se desplazó hacia los principales centros urbanos ya destruidos, especialmente en Seúl y Pusan, y construyeron por sus propios medios asentamientos conocidos como Tal-dong-dae, que son barrios de bajos recursos en la ladera y cerca de la luna, y que a partir de 1960 obtienen un mayor protagonismo porque se consolidaron como un resultado socioespacial del proceso de urbanización. A pesar de todo ello, hubo un leve proceso de recuperación, de modernización y adopción de influencias de Occidente. Como vemos en la imagen, hay un territorio, hay una ciudad restaurada ya tenemos unas políticas urbanas, como vemos unas plazas, ya vemos una ciudad reconstruida, y un intento de ciudad reconstruida, ¿no? Pasemos al proceso de urbanización en sí. Este sucede de 1960 al 1990. Vamos a dividir este proceso de urbanización en las 4 décadas que dura. Tenemos en los 60 los polos de crecimiento en Seúl y Pusan, en los 70 vamos a tener el primer Plan Nacional de Desarrollo Territorial, en los 80 vamos a tener el segundo Plan de Desarrollo Territorial, y en los 90 el crecimiento de las ciudades de franja media. Vamos a empezar por los 60. Acá vamos a ver que estos dos polos de crecimiento, van a ser Seúl y Pusan. Se van a designar estos dos polos y generar, lo que buscaban era generar un crecimiento en Seúl y Pusan y en las áreas circundantes que iban desde su conectividad. La idea era que continúen su desarrollo y activar a todas las ciudades que estaban alrededor de ellas y entre el camino que unía Seúl y Pusan. Luego, bueno, también comenzaron las obras del río Chongkyecheon en las orillas, y se ven los asentamientos informales que fueron desplazados hacia las afueras de la ciudad, los llamados Tal-dong-dae, que hablé anteriormente. Después, acá hay un tema importante, que es qué tipo de políticas pudieron aplicar en ese momento. Las condiciones se dieron para que todos los instrumentos que se hayan usado fueran de origen extranjeros. ¿Qué pasó? Esto se debió a que el territorio surcoreano debía resolver problemas inmediatos, como afrontar la recuperación económica de posguerra y el crecimiento progresivo impulsado por la inmigración, y porque los arquitectos y los planificadores coreanos todavía eran marginales en el contexto internacional. Y por estos motivos se estableció un plan maestro, una planificación urbana. En este caso vemos una maqueta de Seúl con todos los actores en ese momento que tomaban las decisiones sobre el territorio. Acá tenemos una foto de la división de trabajo nocturno, debido a la fuerte demanda y la urgencia de recuperar el territorio. Esta foto me interpela mucho porque como estudiantes de arquitectura nos sentimos muy identificados, y mis compañeros que están acá también, seguramente se van a sentir, vamos a sentir como empatía esta foto. Y bueno, esta maqueta es del plan de Seúl en la sala de exposiciones de la planificación urbana del 15 de agosto. Acá ya vemos una fuerte urgencia por sacar el territorio adelante, con una gran cantidad de trabajo y dedicación. Acá ya tenemos una foto de obra también con la imagen de un proyecto de una edificación en el norte de la ciudad de Seúl. Acá tenemos la ciudad de Pusan, ya con un crecimiento cuantitativo. Acá también tenemos la foto de crecimiento de Pusan. Y acá tenemos una foto ya de Seúl que se empieza a consolidar con el perfil urbano que empezamos a ver a lo que conocemos hoy, de a poco. Vamos a pasar a los 70, el primer plan de desarrollo territorial. En la década del 70 se establece el primer plan de desarrollo territorial, que va a durar del 71 al 82 y que consiste en abarcar la totalidad del territorio, desarrollando otras ciudades. Ahí vemos en las imágenes que tenemos a Incheon, a Daecheon, a Daegu y a Gwangju. Y se buscó un equilibrio nacional bajo el lema de reconstrucción rural llamado Sema-ul Undong, o campaña para mejorar nuestra aldea.
para mantener la población rural. De esta manera, lo que pasó es que se redujo esa brecha de ingresos entre las zonas rurales y urbanas que se había ampliado en la década anterior, porque en la década anterior se había dado una importancia a que los polos de crecimiento de Seúl y Pusan crezcan, y como consecuencia hubo una inmigración a Dina, creo que perdimos el audio. Puede ser que haya ocurrido un desperfecto con la cámara o con el audio. No sé si estás conectada. A ver. Me parece que se le desconectó, se desconectó la señal, ¿no? Para Dina. Bueno, un compañero avisa que, bueno, que hubo un percance con la electricidad. En todo caso, veremos si se puede reconectar. Como tenemos una agenda de temas muy interesantes en nuestra mesa de hoy y el tiempo es breve, me avisó la profesora Pilar Álvarez que el tiempo que tenemos nosotros en el aula destinada a la mesa es de 2 horas nada más. Temo que lleguemos muy justos a las 20. Entonces, en todo caso, si no restablece la conexión, Dina, pasaríamos al trabajo de Martina, que también dialoga con los temas que venía presentando Dina. En todo caso, si ella logra recuperar la conexión, luego puedo continuar la presentación. La verdad es que sí, hay varios comentarios en el chat ponderando el trabajo de Dina. En realidad es un trabajo muy detallado el que Dina fue realizando, así que es una lástima que no hayamos podido escucharla hasta el final, pero bueno, veremos si se puede volver a conectar para continuar y no perder un poco la agenda que veníamos considerando. Le daría la palabra a Martina Cristino Hayes. También nos va a acercar un tema que tiene que ver con algunos aspectos que venía mencionando Dina recién. Martina nos va a hablar sobre la arquitectura en la ciudad de Seúl como reflejo de los cambios sociales, políticos y económicos en Corea del Sur. Martina está finalizando su tesis sobre economía y cultura coreanas para la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano y actualmente está cursando también la diplomatura en estudios coreanos en nuestra universidad y es miembro de los reporteros honorarios en el portal oficial del gobierno de Corea del Sur, sí, Coreanet. Así que bueno, Martina, ¿Qué tal? bienvenida. Yo Muchas te gracias, un gusto. habilité. Bueno, Gracias, te habilité para que puedas recomiendo presentar. lo mismo que la compañera anterior de minimizar la barra porque tengo imágenes en el PowerPoint. Bien, Martina, tenemos 15 minutos, así como muy justitos. Si llega a recuperar la conexión Dina, después de tu presentación cerraría ella lo que no nos pudo llegar a presentar, así que bueno, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá hay algunos amigos míos que están viendo la presentación y que me conocen desde hace mucho tiempo y saben que desde que soy chica me gusta muchísimo la cultura coreana. Empecé escuchando K-pop, después descubrí los K-dramas y el año pasado, primer año de pandemia, descubrí vlogs de chicas coreanas. ¿Qué son los vlogs? Son videos que se suben a YouTube y que muestran la vida cotidiana de alguien, y estas chicas particularmente se filman cocinando, estudiando, paseando, haciendo cualquier cosa. Y lo que tienen en común estas tres cosas, el K-pop, los K-dramas y los vlogs, es el componente visual, estético, y eso ya es suficiente para interpelar o apelar visualmente a una persona que nunca estuvo en Seúl o siquiera en Corea. Ay, voy a
¿Dónde está mi pantalla? No puedo mover mi pantalla. A ver. Perdón. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, sí, podemos ver, Martina. Ahí está. Seúl Ahora es sí. una ciudad que se caracteriza por ser un escenario arquitectónico híbrido, donde hay un templo histórico muy bien conservado, y atrás un edificio ultramoderno. Pero antes de hablar de ese edificio, vamos a hablar sobre el templo. Durante la dinastía Joseon, que va desde el 1392 al 1910, cuando Japón convirtió a Corea en colonia, se construyeron los 5 grandes palacios, entre ellos estos 3 que se muestran en la pantalla. En esa época se introdujeron valores confucianos y neoconfucianos provenientes de China, y una manera de expresarlo fue a través de la arquitectura, por su estilo práctico, en armonía y cercanía con la naturaleza. Durante esa época se enfatizó la distinción entre el hombre y la mujer, no solo en términos sociales o culturales, sino también en términos físicos. Las casas tradicionales, que eran los hanok, tenían habitaciones separadas para hombres y mujeres. La que ustedes pueden ver en el medio es la sarangbang, que es la habitación de los hombres, donde ellos podían estudiar y trabajar, y las que ustedes ven en los extremos de la pantalla eran las kyubang, que eran las habitaciones para las mujeres. Estas están presentadas así en el Centro Cultural Coreano, así que pueden ir a verlas en cualquier momento. Este es el hanok, que en realidad este es un hanok remodelado. Estaba construido con materiales ecológicos como madera, barro y rocas, y con diseño y detalles en todos lados, desde la estructura del techo, que después vamos a ver una imagen un poco más detallada, hasta las ventanas hechas con papel hanji, que lo que hacen es proteger al cuerpo de la luz directa del sol. Como ven ahí en la imagen de la izquierda, no contiene ningún clavo ni pegamento, sino que está ensamblado directamente mediante la propia madera, así que se puede desarmar y reconstruir, y todo es 100% biodegradable y reciclable. De vuelta, esta vez un hanok remodelado, y por eso hay un televisor ahí. El sistema de calefacción es el ondol o gudul, que lo estaba mencionando, creo que las 2 compañeras anteriores lo mencionaron, y es un sistema similar al de la losa radiante que usamos hoy. El periodo colonial, que fue desde el 1910 hasta 1945, cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, estuvo marcado por etapas que se diferencian entre sí por varias razones, pero una de ellas es por el grado de represión. Durante una de las etapas más severas, las fuerzas imperiales quisieron destruir la cultura coreana, desde la literatura, el idioma, hasta los nombres de los coreanos. Se les quería imponer nombres japoneses. Y también la arquitectura, porque se quiso destruir y reemplazarla por la imperial. Durante este largo periodo se construyó infraestructura principalmente para ejercer las tareas imperiales, como oficinas gubernamentales, como ven ahí, comisarías, prisiones, rutas. Ahí el edificio de la Gobernación General Japonesa en Seúl fue construido en el complejo de los palacios de la era Joseon, que recién lo mencioné, y fue la Asamblea Nacional, o sea, el organismo parlamentario, hasta 1950, y fue destruido a mediados del 1990. De todos modos, tanto antes como después del periodo colonial, se construyeron obras con ideas europeas, principalmente universidades. La que parece una catedral, emula una catedral, es la Kyunhee University, y está inspirada en una catedral de Bruselas, y la que ven a la derecha es la Universidad de Yonsei, que es una de las 3 más prestigiosas de Corea, y también está inspirada en el estilo gótico inglés. Esto llevó a que en Seúl se puedan ver 3 tipos de casas: tipo occidental, tipo japonés, y los hanok urbanos, pero todas estaban pensadas para albergar a una familia. ¿Qué pasa? En 1961 toma el poder el general Park Chung-hee, que es conocido por estar en el poder
casi 20 años y por iniciar el proceso de desarrollo económico basado en la producción y exportación de la industria pesada. A la par de estos planes económicos, se impulsaron los planes de urbanización ante la necesidad de deshacerse de la estructura colonial y renovarse como país. Recordemos que en 1945 Corea se independiza y ahí nomás llega Estados Unidos, incertidumbre política, tensión con el norte que termina en 1951 estallando la guerra de Corea hasta el 53 y destrozó al sur no solo en términos materiales, sino también desde un punto de vista de la identidad nacional. Y por otro lado, Seúl se convirtió en el centro productivo del país, y al no estar preparada para recibir semejante flujo de campesinos que venían desde el campo en busca de trabajo y también un mejor estilo de vida, se aceleraron los planes de vivienda para acomodar a estas nuevas clases trabajadoras. Y al tener que hacerlo de forma rápida y práctica, no había ni mucho espacio ni mucho presupuesto para el diseño o la construcción de áreas recreativas, sino que se priorizó la construcción de rutas que conectaran las distintas partes de Seúl y el país también, como también complejos de apartamentos para solucionar la cuestión del asentamiento informal, que también lo estaba hablando la compañera Dina. Los complejos de apartamentos fueron uno de los símbolos arquitectónicos de la época y eran, como ustedes pueden ver, de características funcionales, simples, modestas, que modificaron para siempre la escena urbana tradicional. Y de estas características también se inspiraron algunas películas para retratar el estilo de vida lineal y repetitivo de las personas, así que si a alguien le interesa me lo puede pedir por el chat. Este estilo quizá les pueda sonar porque es similar a las viviendas que se construyeron en la posguerra en algunos países europeos, como Alemania, Francia y Rusia, nada más que en esos países se construyeron en las periferias urbanas para las clases menos pudientes, mientras que en Corea se construyeron en la ciudad, o sea, en Seúl, y está orientado a la clase media o clase media alta emergente. Las primeras versiones de estos bloques de apartamentos, que son las que están en blanco y negro, tenían alrededor de 300 unidades, baños compartidos, y no se les cobraba renta a los residentes, sino que tenían un plan de pago hasta 15 años. Algo de lo que se quejaban, hay testimonios de personas que se quejaban cuando empezaron a vivir acá, era primero la falta de ascensores, y entonces era bastante difícil para las personas mayores movilizarse dentro del departamento, o sea, en realidad bajar y subir, y también la falta de espacio para fermentar o preparar comida tradicional. Donde vivían antes, tenían patios grandes donde tenían esa especie de tambores donde fermentaban comida. Por ejemplo, el kimchi, que es muy, muy conocido y se usa como una guarnición. Y también en ese momento las personas, principalmente las mujeres, tenían tiempo de cocinar, pero ahora con la nueva dinámica económica y laboral, gran parte de la jornada o del día se la pasaba en la fábrica. Y esa costumbre hoy en día se mantiene, o sea, sean universitarios que viven solos o familias donde todos los integrantes forman parte del ámbito laboral o educativo, la cultura del delivery que empezó con este nuevo ritmo de vida es bastante extensa, no solo para la comida, sino también para los servicios de supermercado. Ya la imagen que ven en color son los departamentos mejorados con la llegada del 70, gracias al desarrollo de la industria de la construcción, donde participan los grupos Samsung y Hyundai, y la formación de la clase media. Ya a partir de ese entonces los complejos de apartamentos pasaron a formar parte del escenario urbano de Seúl, y hoy en día son la elección de muchísimos coreanos por su practicidad y conveniencia. Ahí pueden ver un poco más de los nuevos departamentos, entre comillas, de la década del 70 y 80. Ya a inicios de los 80 se decide que Seúl iba a ser la sede de los Juegos Asiáticos en el 86, y 2 años más tarde los Juegos Olímpicos. Sabrán que cuando se elige una ciudad o un país para este tipo de eventos, se llevan a cabo obras masivas, tanto para estadios como también para la atracción turística, seguridad, entre otras.
En Seúl se construyeron puentes, rutas, espacios urbanos, creativos, turísticos, y el Estadio Olímpico de Seúl, o Chamsil, con su infraestructura inspirada en un jarrón de la era Joseon, a la que ya hice referencia anteriormente. Y acá hoy en día es un ícono de la ciudad y se celebran conciertos de K-pop como parte, por ejemplo, de la gira global de BTS y el Master Soul 2021 también de BTS, que se transmitió de manera online. Los dos eventos deportivos coinciden con la apertura democrática en Corea y las primeras evidencias del progreso económico, así que fueron como una manera de abrirse al mundo y mostrarse como un país desarrollado, en contraste con la Corea de hace unas décadas atrás, que tenía unos niveles de pobreza altísimos. Ya llegada la década del 90, ¿en qué pensamos? En proceso de globalización y desmantelamiento de la URSS. Y en Corea, en términos culturales también, el comienzo de la circulación de productos culturales como películas y telenovelas en la región. ¿Qué pasa? El gobierno metropolitano de Seúl aprovecha el contexto para cambiar el eje de crecimiento de la ciudad hacia el mejoramiento y la innovación, obviamente preservando el legado histórico de la ciudad. Además, al no haber más espacio físico para construir departamentos, por un lado se impulsó la renovación de los que habían sido construidos en décadas anteriores y quizás no eran de muy buena calidad. Es más, hubo un accidente muy conocido, donde murieron varias personas por la falta de calidad en los departamentos. Y también por el otro lado se reacondicionaron algunas áreas residenciales para construir aún más departamentos, y ahora, bueno, con mejor calidad para una sociedad que ya había evolucionado económicamente y demandaba una mejor calidad de vida. Bueno, ahora ya el modelo de desarrollo económico y productivo coreano está orientado hacia los servicios y se refleja también en el cambio de imagen que busca dar Seúl al mundo. Ya hoy Seúl es una ciudad global de turismo y consumo cultural, impulsado por el Hallyu, que en pocas palabras se refiere a la popularidad de los productos culturales coreanos fuera de Corea del Sur. Así el gobierno empezó a invertir en city branding con énfasis en industrias y políticas culturales y eventos creativos, y quizá una de las gestiones más importantes fue la del alcalde Oh Se-hun, con sus políticas orientadas a convertir Seúl en la capital mundial del diseño. Y así se formó un comité de diseñadores, ingenieros, paisajistas, etcétera, que enfatizaron la estética urbana y la adopción del diseño como eje de la arquitectura. Ya con la llegada de Park Won-sun, que es el alcalde que falleció el año pasado, se reconoció que los apartamentos que vimos antes o sea, enfatizaban solo el crecimiento cuantitativo y no cualitativo. Entonces, para esta época, que ya Corea del Sur había experimentado un crecimiento económico muy importante y ahora estaba creciendo culturalmente gracias al Hallyu, la popularidad y el peso económico del K-pop, los K-dramas y las celebridades incentivaron políticas urbanas que incrementan el turismo y el consumo cultural, principalmente de la región, como por ejemplo la preservación de algunos sets de filmación y el uso de eslogans para la ciudad, como por ejemplo I Saw You. Durante los 80 y 90, en Gangnam, que es un distrito de Seúl, surgieron clubes donde pasaban música occidental y japonesa, que hasta fines de los 90 estuvo prohibida por cuestiones políticas e históricas, y esto hizo que surgieran varios talentos que empezaron a generar lo que hoy conocemos como el K-pop. Seguro cuando dije Gangnam se acordaron de esa canción de 2011, Gangnam Style, que más allá de ser una parodia del estilo de vida de las personas que viven ahí, elevó la popularidad del distrito y se empezaron a implementar proyectos de urban branding relacionados a la industria del K-pop. Por ejemplo, esas manos son el baile del video, no sé si lo recuerdan, es un baile icónico, y también algunas esculturas que son una especie de ositos, no sé qué son.
Es por eso que el estilo urbano de Seúl va de la mano con el estilo del Hallyu y su estrategia de marketing, que se basa muchísimo, muchísimo en lo visual. Hoy en día Corea del Sur es conocida globalmente por ser una potencia cultural, y estos elementos del Hallyu, o sea, K-pop, K-dramas, vlogs, celebridades, están presentes en las calles de algunos barrios como Gangnam, vidrieras, anuncios de las empresas. Por ejemplo, esta empresa que es Gentle Monster es una empresa de lentes que contrató a esta chica, que es una super celebridad cantante de Corea. Restaurantes, agencias de entretenimiento, centros comerciales, es casi nuevo, el Hyundai Department Store, o cadenas famosas de hoteles, cafés, y así convirtiendo a Seúl en una ciudad con un estilo, la verdad que bastante minimalista, elegante y dinámico. La foto de la izquierda no es Seúl, pero bueno, quería enfatizar es otra parte de Corea, pero quería enfatizar el minimalismo. Y todo esto también es facilitado por la tecnología digital, que hace posible proyectos como por ejemplo SM Town Coex Artium, que si bien ahora está cerrado, fue un espacio de exposición de productos de la agencia SM, que es la agencia de donde nacieron muchos grupos de K-pop muy, muy famosos, y algo así parecido también está haciendo HYBE, que es la empresa de BTS. Otro proyecto, esta obra, este edificio, hizo una colaboración con Samsung e hicieron unas pantallas donde bueno, había cosas en 3D, era increíble, así como olas y ballenas y cosas 3D que todo el mundo miraba. Otro proyecto es el Dongdaemun Design Plaza, de la muy, muy famosa arquitecta Zaha Hadid. Dongdaemun es parte de este proyecto de diseño, y está ubicado en Dongdaemun Market, que se especializa en moda y accesorios, y de hecho es uno de los lugares a los que van las personas que se encargan de hacer los vestuarios para los videos de K-pop. Si bien este lugar fue un poco criticado porque hay algunos espacios que quedan vacíos por la estructura que adquirió, en estos lugares se pueden exhibir cosas de arte y negocios también de ropa. Así como Hadid eligió Seúl, hoy ya les digo, una ciudad global cosmopolita, la apertura de Corea hacia el mundo, ya a finales de la década del 80, no solo atrae inversiones, sino también arquitectos de todo el mundo que vienen a experimentar con nuevos diseños. Martina, te molesto con el Sí. tiempo. Sigamos hablando. Ya termino. Bien. La arquitectura contemporánea convive con la arquitectura tradicional gracias a la reconstrucción de algunos templos y edificios, que da lugar a una arquitectura híbrida. Y esta unión, por ejemplo, se puede ver en la proximidad, como ven ahí en la imagen más grande, entre edificios modernos y las Hanok remodeladas. Este es el barrio de Bukchon, donde hay un café en medio, o sea, dentro de un Hanok, y siempre manteniendo el minimalismo y la sobriedad característicos del estilo confuciano. Y también se reconstruyó, acá está la foto del techo que les hablaba anteriormente, es uno de los palacios de la era Joseon, que fue fundado en 1395, y se reconstruyó, remodeló y refaccionó, y hoy también se hacen algunos conciertos de K-pop para publicitar también el lugar. Bueno, este es otro ejemplo, es una universidad, y combina elementos tradicionales europeos con modernos. Y por último, ya quería destacar esta obra que me llevó a exponer este tema, que es Seoul Law 7017 o Seoul Sky Garden, que se convirtió en un hito arquitectónico urbano que caracteriza a Seúl por ser una capital ultramoderna, y también parece reflejar
sí, el paso del tiempo y los cambios sociales, económicos y culturales que atravesó el país durante todo este tiempo, porque consiste en la transformación de una autopista que ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué es una autopista? Un símbolo de productividad económica, comercial, por ser una vía de comunicación y conexión entre distintos lugares, en un área recreativa que simboliza el tiempo de ocio y el tiempo libre. Esta transformación es símbolo del cambio de vida en los coreanos, principalmente en las generaciones más jóvenes, que quizá tienen un poco más de tiempo para las actividades recreativas que sus padres o sus abuelos quizá no tenían porque estaban constantemente trabajando para llevar comida a la casa. Y también simboliza la disponibilidad de recursos del país a través de la atención a los espacios naturales y de recreación, que como ya había mencionado al principio de la presentación, durante la segunda mitad del siglo XX no había, y eso se puede ver en la falta de diseño en los departamentos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martina. Ahí tienen el contacto de Martina también. Yo después les voy a pedir a todos los presentadores que incluyan sus correos electrónicos si gustan, porque estamos con muy poco tiempo. Les contaba que a las 20 se cierra nuestra aula de la mesa, entonces yo quiero dar la palabra, agradecer a Martina por su presentación y nuevamente dar la palabra a Dina para que tenga la oportunidad de cerrar su presentación, que tanto nos estaba gustando mientras ella la presentaba. Unos minutos, nada más, Dina, y Dale. luego avanzaremos con el segundo eje, ¿sí? Sí. Que bueno, ok. Perdón a todos, quise dar un poco de suspenso, nada más. Muchas gracias. Bueno, estábamos en los 80. Rápido, vamos a ir avanzando rápido porque ya Martina ya habló de las políticas de vivienda que hubo. Lo que sucede acá en los 80 es esas ciudades que en los 70 estaban creciendo se consolidaron como ciudades metropolitanas. Luego lo que sucedió que el plan en los 80 lo que hizo fue centrarse en un desarrollo rural a partir de centros urbanos más pequeños para enfatizar ese equilibrio regional en todo el país. Estas imágenes son de unos gobernantes inaugurando un proyecto con tecnología y educación para los habitantes para que puedan manejar las máquinas. Acá tenemos la foto de la ciudad de Gwangju. Tenemos ya una ciudad consolidada, con una trama urbana desde la estación del ferrocarril, y podemos ver la edificación en crecimiento. Como dijo Martina, a finales de los 80 se da un gran hincapié a la vivienda pública, ¿no? Y los gobiernos fomentaron el desarrollo de las empresas constructoras para que abordaran los problemas de la población de diferente grado de ingresos para lograr una producción masiva en las viviendas. Llegamos a los 90, crecimiento de las ciudades de franja media. En los 90, el patrón de crecimiento ya consolidado continúa y la población de estas ciudades más grandes comienza a decrecer y se le pasa el liderazgo de la urbanización a otras ciudades más pequeñas que empiezan a estar en auge. Son los casos de las ciudades de Ulsan, Pusan, Ansan, Changwon, Chungju y las ciudades satélites de Seúl como Songnam, Anyang, Suwon y Bucheon y Gunpo. Por lo tanto, la población urbana, que abarcaba sobre el 35%, en 1960 pasó a ser del 86%. Esta es una foto de Changwon y ahí ya podemos ver el nivel de desarrollo industrial de esta ciudad de franja media. Llegamos a los 2000, modelo coreano. ¿Qué es? El modelo coreano lo que hizo fue que, empezamos porque el gobierno coreano comenzó en la búsqueda de esta construcción, de este modelo en particular, en el área del urbanismo, ya que el urbanismo jugó un papel importante en el desarrollo del país. Sus objetivos son diversos, pero el que nos compete ahora es que es la capacidad de la presentación que tiene de Corea del Sur de ser referente a otros países del sur global. Y esto es lo que dice el Programa de Crecimientos e Intercambio de Conocimientos, que dice que su experiencia de desarrollo contiene soluciones prácticas acumuladas a través de la prueba y el error, y su conocimiento de los éxitos y los fracasos es un gran activo para que los países en desarrollo ayuden a enfrentar los desafíos y promover el crecimiento sostenible. Acá solamente marqué 4 puntos que son los que competen a este modelo coreano, y se trata del equilibrio regional a través del planeamiento espacial, la ciudad inteligente, las intervenciones urbanas adaptadas a los desafíos actuales y la reurbanización y participación ciudadana.
Con respecto al primero, tenemos acá unos mapas que nos van a mostrar la distribución de la población actual, y a la derecha tenemos la urbanización de Corea, y podemos ver el grado de urbanización urbana con respecto al área rural, pero lo interesante es que tenemos, casi todas las ciudades tienen un equilibrio y tienen más o menor medida la misma cantidad de población urbana. Acá tenemos otras ciudades que se construyeron, que ayudaron en el desarrollo, ¿no? Que se construyó infraestructura para mejorar la conectividad entre ellas, y se colocó en agenda, en el año 2002 se aprobó una ley en la cual la nueva planificación debía tomar en cuenta todo tipo de zonas, integrándolas en la gestión de tierras, para decidir si estas tierras se debían desarrollar o preservar, según los factores físicos, socioeconómicos y medioambientales. Acá vamos viendo a poco, en 1900, cómo avanzan las políticas públicas. Bueno, paralelamente se comenzó a discutir el proyecto de ciudad inteligente, estableciendo proyectos pilotos y otros de gran escala. Tenemos la isla de Songdo, que es una ciudad sostenible, de alta tecnología, baja en carbono, y también vale aclarar que el año pasado Corea del Sur presentó la estrategia de carbono neutral 2050. Luego pasamos a las intervenciones urbanas adaptadas a los desafíos actuales. Acá tenemos el arroyo Chokyilchon en Seúl, que este arroyo llevaba 40 años cubierto de hormigón bajo una red viaria, y fue de gran influencia en la planificación urbana local, ya que se ha tomado conciencia de los recursos históricos, culturales y medioambientales del país. Acá tenemos a la izquierda, van a ver una evolución que hubo desde el arroyo, con todas las viviendas ilegales, ¿no? Asentamientos urbanos de bajos recursos que hizo la población. Después se produce una gentrificación y se expulsa toda esa población a los Daldon-D, van a ubicarse en los Daldon-D, y luego la construcción de la autopista, y abajo de todo ya la obra que estamos viendo a la derecha, que tenemos el antes y el después en fotos y un dibujo en perspectiva. Luego llegamos a la reurbanización y participación ciudadana. Este es un tema muy importante porque cabe destacar que con el cambio político hacia la democratización se introdujo cierta autonomía que despertó a la sociedad civil urbana a una mayor participación ciudadana en la formación de implementación de la política urbana. Esto quiere decir que no solo el gobierno, sino las organizaciones religiosas, comunitarias y las ONG estuvieron siempre a la vanguardia de estos movimientos habitacionales de los ciudadanos, estableciendo campañas contra los desalojos, manifestaciones, y negociando con los gobiernos locales y las instituciones estatales. Es decir, que la participación ciudadana tomó protagonismo ya en la década del 80 y fue evolucionando, colocando en agenda las carencias socioculturales de la urbanización, a través del derecho a la ciudad, produciendo estrategias alternativas ajustadas localmente para construir ciudades más justas, para evitar la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Para los que no saben, es el desplazamiento forzado de población. Es cuando un sector más alto, de clase más alta, desplaza a un sector más bajo para poner ese lugar en valor. Entonces toda esa población termina siendo desplazada, expulsada, y se va a sentar donde puede. Acá vamos a tener, estos Daldon-D son precisamente los que fueron expulsados de esos arroyos, del arroyo que vimos antes, y del río Han. Acá vamos a ver la participación ciudadana, ¿no? Que empieza a evolucionar, y este es el caso del barrio Baexa, que es un caso que estuve siguiendo y que voy siguiendo, que es una planificación urbana que tardó 12 años en llevarse, en ser aprobada. Significa que mientras empezó la iniciativa de la reurbanización de este barrio, hubo manifestaciones, idas y vueltas, discusiones, fueron los sectores del gobierno, y la población empezó a hacer reclamos acerca de esos tipos de intervenciones, pidiendo que las tengan en cuenta, ¿no? Y estas son distintas manifestaciones que vamos a ir viendo, como pancartas a favor o en contra de una constructora. Acá tenemos la participación ciudadana ya bien explícita, ¿no? Ya tenemos un ambiente donde está la población, una señora con un micrófono, y hay una autoridad que la está escuchando. Acá tenemos ya una foto donde la población urbana, que como ya se aprobó este proyecto de reurbanización del barrio, ya hay una población que hay parte del sector que ya no van a ser vecinos, entonces se hicieron una organización para que estén permanentemente, todas las semanas o cada tanto, se reúnan para mantener esa comunidad. Estas son las autoridades que vale la pena colocarlas en la foto, porque la verdad es un trabajo donde la participación ciudadana tuvo gran protagonismo, y esto se ve la gran cómo evolucionaron de ver al principio una foto con una política urbana y una
una metodología, ¿no?, de planificación. Acá ya estamos viendo un montón de fotos que tienen que ver con ese tipo de, con una intervención en el territorio. Este es el barrio Baex actual, y esto es lo que va a ser, lo que sería la reurbanización, que vemos un gran sector donde se respeta la trama urbana y el tejido. Y otro sector que sí, que va a ser construido con viviendas en gran altura. Acá esto es lo que, la conclusión, lo que queremos llegar es que, en resumen, ¿no?, los atributos claves del modelo coreano no están en sus cualidades físicas, sino en sus políticas de desarrollo, que involucraron regulaciones e instituciones que permitieron el rápido crecimiento de nuevas ciudades. Estas políticas fueron planificadas, dirigidas por el gobierno e instituciones públicas, y sobre todo fueron respaldadas por su población. Estas conclusiones que comparto, ¿no?, son del libro de Exportando Corea Urbana, que salió en el 2020. Entonces, el modelo coreano, para finalizar, voy a decir que, aunque este modelo no se puede disociar de su contexto económico, político y socioambiental, es posible que estudiemos los modos en que la planificación, en que la población, a través de la participación ciudadana, la planificación urbana y el Estado coreano, ha gestionado el territorio. Dicho de otra manera, podemos aprender de lo que yo considero como la sensibilidad urbana coreana. 감사합니다. Excelente. Muchísimas gracias, Dina, por la presentación, por el aporte también conceptual que, junto con la presentación también de Martina y también de Sofía al comienzo, nos fueron delineando algunas características de la arquitectura tradicional, moderna y contemporánea en Corea. Creo que vale la pena ir siguiendo tanto las políticas públicas como también estos elementos de participación ciudadana para ir comprendiendo las dimensiones de este fenómeno de urbanización acelerada y de cómo también esto se ha ido reflejando también a nivel espacial. Rápidamente les propongo acercarnos al segundo eje de nuestra mesa de hoy, vinculada con temáticas sociales contemporáneas. Vamos a tener a continuación la presentación de Andrea Cañete y Tiziana Bracalente Schmidt. Creo que la vi a Andrea recién. Dina, si querés deshabilitar la presentación para que podamos Estoy darle intentando, ya te digo. a Andrea. Luego vendrá la presentación del profesor Francisco Antonio Tita, así que estas dos presentaciones nos llevarán también a adentrarnos a algunas problemáticas que tienen que ver con el contexto más reciente, así que bueno, nos queda esta última parte de la mesa con exposiciones muy interesantes. Le paso la palabra a Andrea. Les cuento, Andrea Romina Cañete es estudiante de la carrera de licenciatura en Psicología en la Universidad Adventista de La Plata. Es estudiante también de la Diplomatura en Estudios Coreanos de la Universidad de El Salvador y está realizando también en este momento un posgrado vinculado a los temas de violencia de género en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, si ¿te parece bien, Andrea? ¿Podés, Dina, dejar de compartir? No encuentro la opción. ¿Vos me podés habilitar desde ahí? ¿Me podés deshabilitar? Vamos a ver. Yo te puedo ver. Creo que tendríamos. A ver. Ahí está. Estás como anfitriona. Ahí está. Bien. Disculpa. Andrea, entonces te doy la palabra para que presentes tu trabajo, el trabajo que realizó con Tiziana Bracalente. Tiziana es licenciada en Psicología, también de la Universidad Adventista del Plata. Ellas trabajaron un tema que tiene que ver con el recorrido histórico en torno a las masculinidades en Corea del Sur y trabajaron sobre nuevas tendencias y roles. Andrea, ¿estás por ahí? Yo te vi en... No sé si me escucha, Andrea. A ver. La había puesto como coanfitriona para que pudiera presentarnos. Estamos teniendo problemas imprevistos de conectividad, creo. A ver si la veo, Andrea, conectada. Estabas un momento.
creo que se desconectó o tuvo algún problema con la conexión. En todo caso, mientras esperamos que vuelva a conectarse, para no demorar más, le propongo al profesor Francisco, ¿sí? Profesor Francisco Tita, continuar con la presentación y en todo caso después cerramos con la de Andrea. ¿Te parece bien, profesor? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se Bueno, escucha? sí, le cuento un poco a nuestro auditorio sobre el profesor Tita. El profesor Francisco Antonio Tita es profesor y es licenciado en Historia, es trabajador social por la Universidad Nacional de Córdoba, es adscrito a la Cátedra de Historia Contemporánea de Asia y África, y fue profesor también en la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Es un gusto también tenerlo al profesor Tita en nuestra mesa. Él ha participado en numerosos otros congresos vinculados a estudios coreanos, y particularmente en nuestra mesa de hoy, el profesor nos va a presentar un trabajo vinculado a las causas del consumo problemático de bebidas alcohólicas en Corea del Sur, consecuencias sociosanitarias, políticas públicas para remediarlo y el impacto de esta problemática también a partir de la pandemia del COVID-19. Profesor Francisco, le doy la palabra, así que lo voy a convertir, no sé si tiene una presentación en PowerPoint para poder Ahí, presentarlo. Ahí está, y debería poder. ahí, ahí. ¿Ahí se ve o no? Todavía no. Bueno, no importa. A ver, Entonces, ya debería poder compartir la pantalla porque ya tiene habilitado el rol de coanfitrión. bueno, no importa, empiezo así. Entonces, este tema ya un poco menos estructurado que las ponencias sobre arquitectura, entonces vamos un poco a algo más actual y una problemática que más reciente, pero que tiene sus raíces históricas. Entonces, ahí decía que un proverbio coreano de que uno no conoce realmente a una persona hasta que no bebe un trago con ella. Entonces, la cultura alcohólica en Corea es muy importante, y ahí yo analicé tres causas: histórico-culturales, la parte de económica y la parte psicosocial. En la parte histórico-cultural vi las religiones más importantes de Corea, que también acá se hablaron, que plantean sobre el alcohol. Entonces, en el chamanismo, por ejemplo, en el tradicional Gut, se consumen bebidas alcohólicas, pero no llegan a la intoxicación. O sea, el mukbang, la chamana, llega por medio más de bailes y cantos y música al éxtasis, pero se usan bebidas alcohólicas. En el caso del budismo, que llegó a Corea en la época de los Tres Reinos, plantea en sus preceptos, bueno, los 4 principios básicos es no matar, no robar, no mentir, no ser lascivo. Y después Buda incorporó este quinto precepto, que era no intoxicarse, no beber bebidas alcohólicas, pero en sentido teniendo en cuenta los otros 4, que el alcohol podía predisponer a cometer un asesinato, a mentir, etc. Con el confucianismo, los preceptos de Confucio tampoco prohíben el alcohol. Más, uno de los cuidados, una de las reverencias hacia los padres es, dice especialmente, darles vino y comida en los agasajos, porque el vino era considerado algo prestigioso y no era una bebida común. Lo mismo en los rituales a los ancestros. También se los agasajaba con bebidas alcohólicas. Y el cristianismo también, cuando llegó ya en el siglo XIX, vemos que no proscribe el alcohol, sino que es parte de la Eucaristía, de la Santa Misa, y solamente que todas estas tendencias religiosas no condenan el exceso del consumo, pero no el consumo en sí. Después yo analizaba las guerras, siempre todas las guerras
han estimulado el consumo de sustancias, ya sea drogas o alcohol. Entonces la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, tenemos que como parte del incentivo a los soldados, se le daban bebidas alcohólicas en los momentos que no combatían, antes o después. Por eso después tenemos muchos excombatientes de la guerra de Corea con problemáticas de alcoholismo. Y otra problemática en estas tendencias culturales es las tendencias modernas. Aproximadamente desde el año 60 fue subiendo el consumo de alcohol. También fue siguiendo los mejores ingresos de las familias coreanas. O sea, el alcohol también en Corea, a diferencia de otros países, es bastante económico. Tienen una tendencia de no gravarlo con impuestos, como por ejemplo en Argentina, que la mayoría es impuesto, porque lo ponen como una bebida y alimento. No lo graban especialmente y salvo algunas medidas excepcionales, pero a veces los reclamos de los consumidores hace que después se bajen esas políticas impositivas. Entonces, ahí tenemos los tres aspectos de las adicciones, que son el producto, el sujeto y el contexto. Entonces, el producto, vemos que también Corea es un importante productor de bebidas alcohólicas e importador. Esto también sigue los otros niveles de la economía. Importa sobre todo cervezas, bebidas destiladas, y también exporta a Japón el famoso soju, vino de arroz, y podemos ver que también, por ejemplo, Samsung, en un principio, era una empresa dedicada también a la producción de bebidas alcohólicas, que después se diversificó en otras ramas. Después pasamos a los aspectos psicosociales que explican por qué Corea del Sur es el principal consumidor de bebidas alcohólicas, con casi 100 litros por persona, que esto asombra porque muchas veces piensan que es Rusia u otros países. Por ejemplo, coinciden con las encuestas, porque en las encuestas el 80% de los consultados dicen haber consumido frecuentemente bebidas alcohólicas. Eso a veces no coincide, y esto se da con la producción y el consumo. En cambio, por ejemplo, las mismas encuestas en Argentina no dan. Muchas veces el argentino dice que consume más alcohol, pero lo que realmente lo hace, tal vez por el precio, por otras circunstancias. Entonces ahí tenemos estos factores psicosociales que vemos todos los vínculos laborales que se forman alrededor del consumo de alcohol. O sea, es una forma de unir las clases sociales. Ustedes ven en esta película Parásitos que precisamente las clases bajas se alcoholizan en una parte de la película con lo que le sacan a los más ricos, pero es una forma de socialización, o sea, algo que comparten entre todos. Por ejemplo, es un signo de estar bien en una empresa si el empresario o el gerente invita a sus empleados a beber. Tienen todo un ritual de cómo servirlo. Por ejemplo, en una reunión uno debe servir al otro. Está muy mal servirse uno mismo. También hay todo un sistema de brindis, el vaso tiene que ser uno arriba de otro. Y también las salidas, que hablaban también esta última chica de los hábitos de consumo de los jóvenes, que al tener, los padres antes eran más ahorrar, trabajar, y ahora estas nuevas generaciones buscan también consumir, y por lo menos antes de la pandemia era muy común un tipo de salida múltiple. O sea, salir a tomar algo,
beber varias veces, varias rondas, ir a comer algo en un restaurante, también hay beber, ir a un karaoke y también consumir alguna bebida, y después también ir a una discoteca, donde se consumen más tragos, pero también es elevado el consumo de alcohol. Y esto también lo van midiendo tanto en varones como en mujeres. En otros países siempre el varón tiene más consumo de alcohol por mayor resistencia física, pero también la mujer está subiendo en este hábito. Entonces, esto también en un momento, cuando hay casos resonantes de alguna intoxicación masiva de jóvenes o una muerte por sobredosis, bueno, el gobierno implementa algunas medidas públicas que también son muy comunes a todos. Primero es aumentar los impuestos, prohibir la publicidad, por ejemplo, en la televisión, pero esto a veces es contraproducente. Por ejemplo, hay empresas que al bajar la propaganda, bajaron el precio, ¿viste? Porque bueno, no tenían dónde, entonces hubo también más consumo. Han prohibido, por ejemplo, también cierta publicidad en las redes sociales, sobre todo en determinado horario, en el horario de protección al menor, que sea después de las 10 de la noche. También cierta restricción etaria. En Corea se puede beber a partir de los 19 años. También ser más estrictos en las multas, sobre todo en las grandes ciudades, o el consumo en la vía pública, por ejemplo en Seúl. Pero más que por razones de salud, muchas veces es por cuestiones de seguridad, bueno, porque a veces hay problemas de peleas. Entonces, también es han crecido también los estudios sobre el alcoholismo, porque es impactante, bueno, esto saber de que ellos son los mayores consumidores en estos momentos. Pero como sucede muchas veces, los preceptos de los médicos sanitarios no son tenidos en cuenta, porque la gente no lo ve como un problema social, lo ve como un ámbito lo une al alcohol, al esparcimiento, al entretenimiento, a la diversión, a la salida. Un poco desestructura esta característica del coreano muy ordenado, o muchas veces desinhibe después de largas jornadas de trabajo, de estudio. Entonces, es muy común, bueno, grandes salidas los fines de semana. Que también los estudios que han mostrado de Corea, de que ellos piensan que tal vez tomar al fin de semana no es tan dañino para la salud como tomar todos los días. Entonces, nadie se declara alcohólico, por ejemplo, pero dice, no, pues yo me emborracho los fines de semana. Pero hay datos que muestran que tienen la misma gravedad, si esto se continúa. Pero ellos también tienen hábitos que han aparecido medicamentos para la resaca, entonces tienen también ese hábito de medicarse para no llegar a problemas más graves. Pero en las tasas de accidentes, en las tasas de delitos, por ejemplo, se nota la influencia del alcohol. Por ejemplo, una de las primeras contravenciones también de los jóvenes es disturbio en la vía pública o en alguna discoteca. Entonces, la policía tiene un prontuario y eso muchas veces afecta después la reputación de los jóvenes. Pero las políticas públicas son más de contención, de control, porque lo ven un problema individual. O sea, ahí yo analicé, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos Corea, la página, que tiene pocos adeptos, a diferencia de otros países, porque más que todo está relacionado a las iglesias evangélicas, pentecostales, que uno tiene que hablar en público y contar que tiene un problema de alcohol. Y esto es muy difícil para ellos,
Muchas veces, cuando han aparecido figuras públicas, artistas, deportistas, que han contado que tienen un problema de alcoholismo, no es bien visto. Por esto, que es un problema individual y que uno tiene que controlar el alcohol. O sea, es como el problema, bueno, que un problema social se convierte social cuando la mayoría lo ve como un problema para solucionarlo, pero si se ve como un problema de algunos individuos o un problema estrictamente individual, no se lo trata de esa forma. Entonces... Profesor Tita, lo interrumpo, mis disculpas. Tenemos poquito tiempo y se pudieron conectar las otras dos presentadoras, Andrea y Tiziana. Y como tenemos que terminar sí o sí a las 20, le agradecería poder cerrar su presentación para que podamos dar lugar a también a Andrea y a Tiziana que nos presenten muy brevemente su trabajo. Bueno, lo único que quedaba en las conclusiones es cómo repercutió la pandemia en el tema del alcoholismo. En casi todo el mundo se cerraron las discotecas, se cerraron también los aeropuertos, los free shop, o sea, hubo como una baja en la venta de alcohol, pero esto no se reflejó en el consumo, o sea, está variando el consumo a un nivel más privado, y esto también lo hace más difícil de controlar, porque en estas salidas uno se autorregula, porque al ser el otro el que le sirve, va viendo que si se está intoxicando, tiene un problema, y lo va cuidando. Entonces ahora el consumo es privado por medio de también lo que decían en los delivery de alcohol, que acá no son muy comunes. Entonces podría ser que este aislamiento social lleva a un consumo más familiar o privado o de gente sola, y que pueda haber un problema de alcoholismo acá en adelante. Creo que ahí con eso está bien. Bien, muchísimas gracias. Mis disculpas a todos, en realidad los participantes, por acelerar un poco los tiempos. Se han podido reconectar Andrea y Tiziana, así que bueno, muchas gracias, profesor Tita, por presentarnos este tema. Dando cierre, en realidad, al segundo eje, vamos a presentar el trabajo de Andrea Cañete. Andrea ha realizado este trabajo junto a Tiziana Bracalente Schmidt. Ambas trabajaron sobre un recorrido histórico en torno a las masculinidades en Corea del Sur, nuevas tendencias y roles. Les propongo brevemente presentar el trabajo y a los participantes también de la mesa, si gustan incluir sus correos electrónicos en el chat, será lo más apropiado porque tenemos muy poquito tiempo y lamentablemente a las 20 horas tenemos que cerrar la mesa. Así que sin más, les dejo la palabra a Andrea y Tiziana para que presenten su trabajo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Nosotras hicimos este recorrido histórico a través de las masculinidades. Quiero hacer una breve introducción, que es a través de nuestras dos pasiones. Siempre tuvimos una atracción hacia la cultura coreana y tenemos una formación psicológica nosotras. Entonces, a través de las investigaciones sociales nos interesa esto de la masculinidad, ¿no? Que la masculinidad es una investigación de la psicología. Entonces, de ahí va nuestro interés en el tema. Empezando por la era de Goryeo, nosotros, Goryeo es un caso muy particular en cuanto a la masculinidad y el rol del hombre en la sociedad, porque en la época de Goryeo no había una sociedad ni matrilineal ni patrilineal, era una sociedad más o menos equilibrada, en el que el hombre era feliz de compartir el lugar con la mujer, porque por ejemplo, tanto las mujeres como los hombres podían heredar propiedades, tenían un rol en la sociedad, podían ganar dinero, y había una liberación en cuanto al matrimonio, podían casarse, divorciarse, había una liberación había una poligamia, entonces había como muy diferente a lo que surge cuando se empieza con el Joseon, con el neoconfucianismo. Exacto. Esta parte de la era de Goryeo viene data del 918 al 1393, 92. A partir de allí comienza fuertemente a ser la base de la cultura el neoconfucianismo, y comienza este periodo Joseon.
y se genera un cambio totalmente drástico de cómo se veía hasta el momento ambos roles, tanto el masculino como el femenino. Hablamos del femenino también porque todo lo que sucede dentro de un rol o dentro de un género repercute indudablemente en el otro, y por eso también vamos a estar hablando, por ejemplo, de lo que fue el surgimiento del feminismo coreano, y que también eso influyó en cómo se ven ahora las masculinidades. Y bueno, hablando sobre el periodo Joseon, el hombre en ese momento era, bajo esta ideología neoconfuciana, el responsable de sus padres y a la vez de su descendencia, y en especial de su esposa. Existía lo que... Era una sociedad más que nada patrilineal en ese entonces. Pasó, la mujer quedó relegada a las tareas del hogar, de tener un papel en la sociedad, y el hombre, más allá, nuestra idea nunca en ningún momento con esta presentación es vitanizar al hombre, en el sentido de que el hombre tenía carga sobre sí, por ejemplo, tenía que ser responsable de sus padres, y tenía que tener, ser un buen caballero, por ejemplo, ser virtuoso y culto para perpetuar una buena su cultura y su linaje. Entonces, no es la idea, hay muchas investigaciones y cosas que villanizan al hombre, y no es la idea eso, solamente expresar eso. Exacto, como sabemos que el neoconfucianismo habla desde lo más chico, que es la familia dentro del nivel social, hasta lo más grande, que era el Estado en general. Intentaban igualar bueno, la forma de desarrollarse, y entonces, hablando del hombre, tenía ciertas exigencias, sea estando en un contexto más de plebeyo, como por ejemplo que tenía que tener una destreza de lucha mucho mayor para poder ser bien visto, que en las clases altas, por ejemplo, que tenían que tener autocontrol o también alinearse con los valores morales que existían en ese momento. Ya adelantándonos un poco por los tiempos, ¿no? Pasamos un poco más a la globalización y la apertura de Corea, que fue exigida por Japón, en el que se va una masculinidad más militarizada. En esta masculinidad militarizada se realiza una polarización, porque los hombres hacen un conjunto de ellos, y entonces hay un desprecio hacia la mujer, y eso da a una objetivización hacia la mujer. Una subordinación. Una subordinación. Y más que eso, también se da una masculinidad nacionalista. El hombre tiene que ser un buen hombre por su nación. Exacto, disciplinado, autocontrolado, pero que también daba a un hombre violento y que no le daba importancia, por ejemplo, a la inteligencia emocional, a todo el tema de las emociones, de toda esa parte de él, y que indudablemente también repercutían en esto de la violencia. Y entonces nos encontramos a partir de esta globalización con nuevas ideologías que entran a Corea, como por ejemplo el protestantismo, el catolicismo, donde traen consigo toda la idea de derechos de la mujer, y ahí comienza a transformarse el rol de la mujer, porque estamos hablando de que desde lo más chico, que es la familia, hasta lo más grande, que es el Estado, indudablemente si cambia el rol de la mujer, que en ese momento era sometida, tenía que tener una obediencia hacia el hombre. La piedad filial era muy importante. Exactamente. Nos encontramos con que en esta lucha que comienza a tener la mujer por esta igualdad que venían a hablar las nuevas ideologías que estaban entrando, o esta nueva ideología, bueno, de estos derechos de la mujer, nos encontramos con fechas como por ejemplo 1894, donde se habla de la igualdad de educación, o 1898, donde se habla de derechos dentro del sistema laboral. Y también nos encontramos con lo que es la industrialización, donde ahí comienza la mujer a tener un rol mucho más activo dentro de todo el tema de del desarrollo económico. Más cerrando la idea, porque ya nos quedan creo que un minuto, nos regalan un minuto más nomás, es que ya en el 1800, en los años 90, en el 1980, en 1990, salen los salarimán, que es una masculinidad
caracterizada por un hombre exitoso. Claro, porque comienza a ver el tema de la importancia de lo individual más que de lo colectivo, entonces comienza a darle importancia a un hombre con características que estén aportando al país más que en su forma conjunta, digamos. Es un caso muy particular, la masculinidad salarimán, perdón, pero porque es como un conjunto de la masculinidad nacionalista y la influencia del neoconfucianismo, como que se van fusionando y dan como resultado esta masculinidad en la que el hombre tiene que ser un hombre exitoso por su nación, pero a la vez es importante su individualidad. Exactamente. Y concluimos con esta Nuevas masculinidades que hay una dualidad entre lo que realmente sucede dentro de los hombres de Corea, que se mantienen estas dos ideas, la militarizada y también con la salarimán, y esta nueva masculinidad que se llama el Konminam, que vienen de la influencia de los mangas japoneses, en lo que los hombres se visten, de hecho físicamente se le da prioridad a la versión masculina, que es más andrógena, usan maquillaje, tienen que alcanzar la perfección. Igualmente esta masculinidad está como rezagada hacia las clases altas de la sociedad, y las clases medias y bajas siguen teniendo como otros estilos de masculinidad, porque llegar a esta perfección es un valor económico. Esta perfección que solemos ver dentro de los K-pop o dentro de los dramas que se comercializan, y todo esto está impulsado por la industria del entretenimiento, digamos, que fue la principal que absorbió esta idea desde Japón, digamos. Igualmente, hoy en día, cerrando ya la idea, nos estamos pasando de 2 minutos, disculpen, cerramos con esta última frase, que es que la masculinidad coreana hoy en día está como están los Konminam, está la masculinidad militarizada, existe el neoconfucianismo, entonces hay como un choque entre todas estas masculinidades que están coexistiendo en este momento, y es una masculinidad que a la vez existen micromachismos, como por ejemplo los casos de las cámaras en los baños públicos o las fotos en los transportes públicos, pero son cosas muy diferentes a nuestra sociedad, en que el hombre, por ser un buen caballero, no va a gritarle a una chica o no va a hacer un piropo en la calle por el bien común, sino que son casos de la objetivización de la mujer que a la vez se puede relacionar con la masculinidad militarizada. Fin. Cualquier cosa, si les interesó el tema o podemos hablar mucho más, le dejamos nuestro correo electrónico. Así es, muchísimas gracias. Y además valoro el esfuerzo que supone abreviar un trabajo de investigación de ambas. Lo mismo pienso en relación a la presentación del profesor Francisco Tita, que abrevió gentilmente el trabajo, sabiendo que los resultados son incluso mucho más amplios. Les agradezco tanto a Tiziana como a Andrea a presentarnos esta mirada sobre problemáticas sociales contemporáneas, al igual que el profesor Francisco Tita, y que nos llevan también a pensar juntos la dinámica del cambio y las nuevas situaciones que se están dando entre los jóvenes, y cómo eso arroja una mirada sobre Corea que problematiza un poco las miradas más tradicionales que se tienen, o más estereotipadas respecto de lo que es el funcionamiento de la sociedad. Les agradezco a todos los presentes, a todos los participantes. Nos quedan 5 minutos nada más. A mí me hubiera gustado que pudiéramos generar entre nosotros un intercambio. Quedan encendidas muchas preguntas. Me parece que cada uno de ustedes ha aportado conceptos, ha encendido también preguntas en torno a propuestas o agendas de investigación que tienen en curso cada uno de ustedes. Entonces, me parece que ha sido realmente un deleite poder escucharlos. Creo que este espacio también promueve el acercamiento entre quienes vienen desarrollando problemáticas afines, y en ese sentido creo que las presentaciones de Martina, de Sofía, de Dina, dialogan entre sí, articulan conceptos, así que es una buena ocasión para poder generar un diálogo también entre ustedes. Por supuesto, recuperaremos, ojalá más adelante, también los resultados del trabajo del profesor Francisco Tita, quien nos ha presentado una problemática que tiene una vigencia y una relevancia muy, muy, muy actual,
así que también nos deja pensando, nos deja con preguntas encendidas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. La veo también conectada a la profesora María del Pilar Álvarez, así que bueno, también agradecerle la presencia, agradecer también a las autoridades de la Universidad de El Salvador por la posibilidad de gestar este espacio de encuentro, de intercambio, e insisto, ojalá todos puedan tomar contacto con quienes han expuesto en la mesa de hoy. Profesora Pilar Álvarez, no sé si quiere acercarnos unas palabras también para cerrar la mesa. ¿No te escuchamos? Perdón, estaba por protocolo muteada. Bueno, muchas gracias a todos los expositores por las presentaciones, bueno, también a Verónica por los excelentes comentarios ahí pertinentes sobre los trabajos, algunos bastante distintos entre sí. Y bueno, confieso, me perdí los dos primeros por estar en otra mesa en paralelo. Y bueno, y muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, así que esperemos que se puedan repetir estos momentos para poder compartir en algunas investigaciones como en curso, algunas iniciales, otras ya más profundas, pero bueno, que traen problemáticas distintas y como ha pasado en otras mesas a lo largo del Congreso, también problemáticas muy novedosas para los que hace mucho que estamos en temas de Corea o temas del este de Asia. Me parece que durante mucho tiempo las agendas por ahí eran bastante parecidas de investigación, y podemos decir que por ahí un poco aburridas, por lo menos desde Latinoamérica, ¿no? No desde otros países que por ahí ya tienen mucha tradición en los estudios de Asia y tenían agendas más dinámicas. Así que también ha sido una gran sorpresa, temáticas muy distintas, como hemos escuchado a lo largo de hoy, investigaciones tan diversas. Así que bueno, gracias a todos y a los participantes, que hemos tenido una alta convocatoria y estamos desde las 10 de la mañana, así que gracias a todos. Así es. Muchísimas gracias a todos por la presencia, por el interés, por la atención. Hemos tenido realmente el gusto de escuchar sus presentaciones, y a los expositores particularmente, gracias por el esfuerzo de presentar muy brevemente trabajos que son mucho más rigurosos y exhaustivos en su versión escrita. Así que muchísimas gracias a todos. Damos cierre a la mesa número 6 del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias.